verso 9, uno de los dos. Dice que el que aparta su oído para oír la ley de Dios, su oración es abominación. Pongamos atención. La predicación de la palabra de Dios es muy seria. Pero no solamente cuando se predica. ¿Provesturíais? 28, sí. Verso 9. Pero esta mañana hemos estado tomando la Santa Cena. Muchos le han dado de lado a la Santa Cena. Y en la escuela dominical, no tuvimos la lección, hemos estado hablando del bautismo. Amén. Y es algo muy, muy serio, el bautismo. Y los que creían, vimos que los que creían se bautizaban ya. En la Biblia no hay muchos casos de bautismos, pero no hay ningún caso en el que se convirtieran al Señor, creyeran en el Señor y esperaran un tiempo para bautizarse. No existe eso. Ahí mismo, ese mismo día se bautizaba. Yo sé que hay iglesias que hacen un parecido, pero muy distinto. Simplemente tienen bautismo hasta el día. ¿Alguno quiere bautizarse? Así los he visto yo. ¿Uno quiere bautizarse? Y en ese espíritu de emoción, algunos levantan los dedos. Sí, yo. Y ahí salen el bautizo. En una ocasión, cuando salió del bautisterio, salió alabando y diciendo: ¡Viva María! Hermanos, hermano Fausto nos va a traer el mensaje. La semana pasada lo trajo hermano Luis para ayudarme un poco. Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermanos. Es para mí una bendición muy grande poder hablar de la palabra del Señor, poder traer la predicación en esta mañana, y es una gran responsabilidad. Pero le damos muchísimas gracias a Dios porque es Él obrando en la vida del creyente, si se quiere dejar utilizar, porque de esta manera, pues Pastor Santiago tenía otra lección la semana anterior en la escuelita dominical, y sin embargo Dios le puso el cambiar el tema y hablar acerca del bautismo. Yo también quiero traerles esta mañana un tema relacionado con el bautismo de Juan. Entonces, es el mismo Espíritu Santo obrando, porque usted no me dijo nada, ¿verdad, pastor? No me dio el título ni nada. Pero es el Espíritu Santo obrando en el Señor. Y le doy gracias al Señor por el hermano Luis también, que él me pidió los versículos y pudimos ir adelantando un poco, entonces nos vamos a ir más rápido. Podemos abrir nuestra palabra en el libro de Lucas, capítulo 3, por favor, y vamos a leer un par de versículos, los cuales nos van a dar la dirección en esta mañana a la palabra del Señor. Tenemos el capítulo 3 del libro de Lucas y podemos leer 2 versículos, los que nos van a dar dirección y el motor a la predicación de hoy. El que tenga capítulo 3 de Lucas, por favor, que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Así nosotros hemos entendido que el Señor Jesús mismo, tomando el pergamino en el templo, hablaba y decía así. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre.
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Acompáñenme en oración, por favor. Amado y bendito Padre, gracias te damos, mi Señor, por tu palabra. Ella fue plasmada, mi Señor, y dice que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, amado Padre. Gracias por darnos la dirección, amado Señor, darnos a ese Espíritu Santo quien domina nuestro ser, amado Señor, y nos dirige. Gracias por dirigir en esta mañana, mi Señor, a mis hermanos, a poder venir, mi Señor, a escuchar de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, pero no dejen sus Biblias porque, como conocen, yo necesito que me ayudéis leyendo ciertos versículos que yo os diré, por favor. Si ponemos un título a la predicación, sería de lo que vamos a ver en esta mañana. El título dice: el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento de las cosas malas que nosotros hemos hecho, del pecado. El verdadero arrepentimiento mostrará el fruto de nuestra fe. Nosotros tenemos puesta nuestra fe en Dios, tenemos puesta nuestra fe en Cristo Jesús, y el Señor nos dio por resultado al Espíritu Santo, que también tenemos puesto nuestra fe en el que Él nos va a dirigir. Una introducción es en Juan el Bautista. Aquí está hablando acerca del año 15 del imperio de Tiberio César. Este gobernador muy majo era un excelente aniquilador, homicida. Nadie hubiese querido nacer en ese tiempo, porque él era un emperador, habla de ser el César, y fue un emperador muy malo. Habla también de Poncio Pilato, y si nosotros seguimos más adelante en la escritura nos revela que él mandó a justiciar al mismo Dios, a nuestro Señor Jesús. Entonces, la Biblia nos revela con exactitud, nos da el año, nos da las fechas, quiénes estaban gobernando, y si nosotros vamos ahora mismo a las crónicas de los reyes, pues podemos ver realmente que así fue. O sea que no es una fecha inexacta. Aquí nos marca realmente la fecha. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? En el versículo 2 dice, por favor acompáñenme, y dice, siendo sumos sacerdotes, ¿quién? Anás y Caifás. Todos, por favor. ¿Quiénes eran? Anás y Caifás. ¿Qué dice que le sucedió? Vino Palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este hijo Juan fue una gran bendición, fue un milagro, porque Dios mismo le formó en las entrañas de esa mujer, ¿verdad? Elizabeth, su madre. Amén. Y él tenía un acometido. Tenía que predicar. ¿Y dónde iba a predicar? Iba a predicar en una ciudad a todo lujo y demás. Habla acerca más adelante en el versículo, dice que está hablando de Caifás y de su padre Anás. Estos sumos sacerdotes estaban bastante equivocados acerca de qué es lo que Dios requería del pueblo mismo de Dios. No es una coincidencia que hayan sido ellos los que estaban gobernando. Juan era el que tenía que hablar duramente acerca del reinado de César y de los líderes corruptos que estaban ejecutando. Juan tenía pensado traerles un mapa, porque es necesario de que conozcamos la geografía de ese pueblo bendito de Israel. Si más o menos podemos hacer señal, viene el mar de Galilea, donde el Señor Jesús predicaba. Luego viene el río Jordán, que da su desembocadura en el mar muerto. Es necesario que lo estudien, más que nada si entran en el instituto bíblico y empiezan a tener geografía bíblica con el hermano Alfredo. Les recomiendo para aprender, pero el profesor es muy duro. Así es que pónganse un poco en cuenta con la geografía bíblica. Investiguemos.
En el versículo 3 dice que fue por toda la región contigua al Jordán. Teníamos una región próspera donde estaban las mayores capitales de Jerusalén y teníamos otra región. La región del Jordán era una llanura. Si vosotros podéis ver, no es un acontecimiento que haya sido de muchos años. Todavía está ahí el río Jordán dando testimonio de dónde estaba este hombre predicando. ¿Qué predicaba? En el versículo 3, predicando todos por favor, predicando el bautismo del Arrepentimiento para perdón de pecados. Ajá. Pero su acometido, todo el mundo pensaba que era el Mesías, porque él hablaba de perdón de pecados, y sabemos que el perdón de pecados solamente venía de parte de Dios. Luego, más adelante, en el libro de Juan, por ejemplo, y Romanos, que lo escribió Pablo, habla de darse cuenta de que estamos perdidos y destituidos, en Romanos 3:23. En Romanos 6:23 nos habla de la paga del pecado. Pero aquí estamos en un punto donde el Señor Jesús todavía no había iniciado su ministerio. Entonces, Él estaba hablando de en el versículo 3, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y por qué hablaba Él acerca del arrepentimiento, perdón de los pecados? ¿Qué es lo que predicaba? En el versículo 4 vamos a ir todos juntos a leer. 1, 2, 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Vamos a hacer un paréntesis ahí, luego seguimos. Estaba hablando acerca de las escrituras, o sea que Juan se regía por la palabra del Señor. En Isaías 43 estaba hablando acerca de que iba a ser el cumplimiento de que iba a venir un profeta en los últimos tiempos a hablar acerca de la venida del Señor. Entonces aquí se está cumpliéndose este acontecimiento. Voz del que clama en el desierto. Pero ¿por qué les estaba clamando en el desierto? El desierto estaba en un área contigua, pero él dice que iba por el río Jordán, donde hay agua, hay bonanza, hay plantas y demás. ¿Por qué les dice que está clamando en el desierto? ¿Era un desierto físico? No, no era un desierto físico. Nos habla a nosotros en el día de hoy. Juan nos está hablando a nosotros y diciéndonos que nosotros estamos en un desierto físico. Estamos viviendo en soledad. Estamos viviendo dolorosamente. Y si alguna persona puede decir: yo tengo la esperanza de no vivir en soledad porque tengo a Cristo en mi vida, es para decir amén. Amén. Pero la mayoría de gente, la gente que está ahí afuera, vive en un desierto de tristeza, en una sensación de no encajar. Pero esto nos muestra que el Señor Jesús nos está diciendo que tenemos un desierto, y de este desierto para acá es una vida pasada, una vida finita, que de aquí para adelante, ¿qué es lo que la gente puede entender que hay después del día de hoy? No sabe, es indeciso, no sabe, ella solamente sabe que está en el momento de soledad. ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué haré con mi limitación humana? Pero el Señor Jesús en su palabra está plasmando palabras de vida eterna. ¿Por qué Juan predicaba de esta manera? ¿Por qué Juan predicaba al profeta Isaías? Porque Juan estaba en el Espíritu. Hablamos de que el Espíritu Santo todavía no había llegado a los creyentes, pero sin embargo, como hemos entendido en la Escritura, nuestro pastor siempre nos dice, el Espíritu venía de vez en cuando y hacía una obra en cada persona. ¿Recordáis al primer rey de Israel que se llamaba? Saúl. Empezó a hacer una obra y de primero dirigido por el Espíritu Santo, pero luego el Espíritu Santo le abandonó. Entonces, Juan
estaba con el Espíritu Santo sobre él y predicaba acerca de que estamos viviendo en el desierto. Perdón a las chicas que han venido, buenos días y bienvenidas. Pero hoy en día, aquel día Dios le estaba diciéndole a Juan que preparara el camino para el Señor. Ahora nosotros podemos entender por el Nuevo Testamento que Dios nos habla y nos dice que somos finitos, o alguno piensa que es inmortal en la vida física. ¿Hay alguna persona que haya vivido 1000 años? 1200. Somos finitos. Y así lo dice el libro de Hebreos 9:27. Nos dice que así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, si tú estás viviendo en un desierto lleno de soledad, así como Juan estaba clamando a todas esas personas que estaban en un desierto, había una temporada de ¿cómo se llama esta? Cuando el Señor no les habló durante 700 años, donde no tenía ningún profeta. ¿Perdón? Silencio. El Señor estaba dejándoles a su deriva y ahora tuvo la misericordia de buscarles y hablarles en ese desierto de 700 años. Tenían que preparar el camino porque somos finitos. Un día moriremos. Una de las cosas que sucedía con el agua, estamos hablando del agua que estaban bautizando en el río Jordán. Juan no era el primero que hacía esto. Los sacerdotes también venían y se purificaban en el agua. Las personas que no eran judías estaban detrás de los muros escuchando la predicación del Dios verdadero. Los gentiles no entraban al templo. Ellos tenían también que purificarse. Y como hablamos hoy en la escuelita dominical, querían y tenían ese deseo, porque estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos querían entrar hacia el Dios verdadero. Ellos sabían, ellos leían las escrituras y veían que Dios hizo grandes proezas por el pueblo de Dios. Les sacó de tierra de servidumbre, de Egipto. Les trajo a vivir en una tierra próspera. Les abrió un río para que pudieran cruzar. Entonces Dios mismo actuaba en sus vidas. Y lo que Dios deseaba es que las personas amonitas, las personas de la región que no eran del pueblo de Dios, vinieran a Israel y ellos se convirtieran. Y había unas personas que sí tomaban la decisión, no siendo del pueblo, de bautizarse. Ese era el deseo de su corazón, por eso venían a las aguas. Pero Juan les habla y les dice a los mismos judíos: enderezad vuestras sendas. Hoy nos habla a nosotros como iglesia y nos dice: enderezad vuestras sendas. Amén. En esta mañana, seguro que alguno quiso enderezar su senda. ¿Cuál es la senda marcada que tenemos que nosotros los domingos? Levantarnos, orar al Señor, pedirle por favor que nos dé sus fuerzas, dirigirnos a su casa, a darle honra y gloria. Amén. Eso es el deseo de nuestro corazón. Queremos enderezar nuestras sendas. Pero ¿cuándo lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos esta mañana mismo? El sábado tal vez es buen día para organizar nuestra senda. Nuestra senda es torcida. Nuestra senda nos dice: vamos a quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana haciendo varias circunstancias en el móvil, en la televisión. Pero Dios quiere que enderecemos nuestra senda. Vamos más atrás, no es el sábado, es el viernes tal vez. El viernes quiere que terminemos de trabajar, vengamos a reponer nuestras fuerzas. Venid los que estáis cargados y cansados toda la semana, venid y yo os haré descansar en el culto de oración. Eso es enderezar nuestras sendas desde el viernes. Pero antes
¿Vosotros creéis que el jueves también no era momento de enderezar nuestras sendas? El momento de enderezar nuestras sendas era buscar de la palabra de Dios. Yo le doy gracias al Señor de que el pastor estaba predicando. Es necesario que tú, como cabeza de familia, empieces a inculcar a tus hijos. Tú, como cabeza de familia, tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos y hacer los cultos por la noche, siempre lo dice, a la hora de la cena o después de la cena. Pero tú tienes que proponer, si vas a hacerlo en la cena, tienes que proponértelo cuando te has levantado el jueves. Entonces el jueves ya tienes que estar buscando las meditaciones. Y si puedes dejar de dormir media hora de tu tiempo, pues levantarte media hora temprano y enderezar tu senda para poder tener esa comunión por la tarde. Pero el jueves era necesario enderezar la senda. No, el miércoles también era necesario enderezar. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero ¿cuál es la manera de enderezar las sendas para las personas que no conocen al Señor Jesús? Estaba yo pensando en una senda como una Z. Nuestra senda va directo desde aquí, desde esta tierra terrenal, va directo hacia el cielo. Los católicos hicieron una senda de un zigzag. Dice, usted primero tiene que ir al cura, luego el cura va a ir a María, luego María va a ir al Señor. ¿Por qué no marcar nuestra senda directa? Aquí nos está diciendo el Juan el Bautista, nos está recomendando, enderezad vuestras sendas. Y cuando tú endereces tus sendas, o sea que cuando estés en oración la semana y en los pensamientos con el Señor, va a venir el título de este mensaje. Podrás mostrar el fruto de nuestra fe. Pero para mostrar el título de nuestra fe es necesario enderezar nuestras sendas. Cada día marca una senda. Primero, para las personas que no conocen al Señor, es necesario reconocer que eres pecador. Tú no tienes una senda, tu senda está dirigida realmente a la muerte eterna, porque el Señor dice que hay dos caminos, un camino de cielo y bendición para los que creen en el Señor Jesús, y un infierno cruel para los que por su propia decisión han dejado de creer en el Señor Jesús, no han creído, al Señor Jesús. Y dice que la ira de Dios está sobre ellos. Quiero que sigamos en el versículo 7, por favor. Lo vamos a leer todo. Sí, en el 7. Vamos a seguir hasta el 7. Lo podemos leer todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Wow. Las personas venían porque habían escuchado un rumor. Juan estaba pasando por todo el pueblo judío. Judíos venían, ¿qué dice la palabra? Dice que venían multitudes. O sea, podían venir 100 personas, podían venir 1000 personas. No se sabe exactamente, pero dice que eran multitudes que venían porque estaban escuchando que el tiempo del Mesías había llegado. Nosotros muchas veces estamos oyendo ese tiempo profetizado desde Génesis 3:15, que dice, de la simiente de la mujer vendrá ese Salvador. Nos estamos oyendo desde la creación, y aquí ya les está hablando. Los judíos sabían la palabra de Dios, y los judíos sabían que iba a venir ese Mesías, ese Salvador. Pero nosotros estamos oyendo de que ese Salvador está para recibirlo. Aquí, ese Salvador dice que cuando 2 o 3 se congregan en su santo nombre, Él mismo está aquí presente. Pero muchos, por decisión propia, le dan de lados. Pero aquí, estas personas que sabían que iba a venir el Salvador, eran bautizadas. Pero les habla, cuando venían, les habla, les dice, generación de víboras.
les estaba hablando directamente a las personas. No. Cuando dice generación, se está refiriéndose a que toda su familia no iba dirigido como Dios estaba queriendo. Iba dirigida a los padres y a las madres. ¿Quién es padre y quién es madre aquí? Amén. Entonces, si nosotros queremos tener una generación de víboras, no mostremos el fruto de nuestra fe. Si queremos que nuestra generación sea bendita y pueda alcanzar la misericordia de Dios, decidamos por fe el creer en Cristo Jesús. Amén. Una persona creyente te puede dar testimonio, dice, aunque yo he pasado por varias circunstancias de mi vida, sé que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, viene ese enderezar nuestra senda. Nuestra senda era diversión, nuestra senda era bienes materiales, nuestra senda era etcétera, etcétera. Pero ahora la dirección de un cristiano, desde que se levanta, es orar. Tú tienes esa senda. Si no, orar al Señor para que te la ponga. Orar, hacer la meditación, porque estoy dando algunos ejemplos, pueden ser más. Orar, hacer la meditación en familia, preparar nuestro diezmo y ofrenda, ayudar a los demás. Estoy hablando dirigida a los padres y las madres para que no sean partícipes en la multitud, en las multitudes que les llamaba generación de víboras. Ayudar a los demás, testificar, venir a la vigilia, al culto de oración, la Santa Cena, preparar un huevo frito para hacer la comunión con los hermanos. Lo primero que se aprende a cocinar es hacer un huevo frito, ¿no? ¿Quién ha sido el primero que ha aprendido a hacer? Son cositas que vamos haciendo básicas y que Dios nos va abriendo el entendimiento y enseñando en su palabra. Quiero que leamos entre todos el versículo 8, por favor. 1, 2, 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué dice esto Juan a los judíos? Los judíos tenían el mal estudio, el mal comprendimiento de que siendo de esa generación de Abraham, ellos podían entrar directamente al cielo. Entonces, ellos se justificaban a que podían hacer el pecado constante, el poner opresión a otras personas, tener esclavos y demás cosas, porque simplemente eran judíos y eran el pueblo de Dios. Era un pueblo especial y escogido. Entonces, Dios habla a la iglesia hoy. Lo mismo. Dice, no digáis en vuestro corazón. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no recibir a Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu excusa para no hacer las actividades del Señor? Entonces, ¿cuál es tu excusa para no tener frutos de fe? Vamos a leer el versículo 9 juntos, por favor. 1, 2, 3.
El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí hay puesto el mismo Dios está mostrándonos que no es un juego. Porque si no, estaría hablando acerca de los pámpanos. Dice que los pámpanos recibían fruto. Pero aquí está hablando de la misma hacha. Te va a cortar las raíces. Lo que tú has hecho en tu vida, que te has formado, si eres muy alto, si eres muy bajo, toda tu vida será lo que testificará para ti, para ser echado al fuego. El pastor no es quien está hablando acerca del fuego eterno, es la palabra del Señor. Vamos al versículo 12, por favor. Vemos aquí que venían multitudes y aquí vienen un cierto tipo de personas. El versículo 12 dice, por favor, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué era un publicano? Era un recaudador de impuestos. Por lo general, él veía dinero circular y veía dinero que él iba, por su trabajo recaudaba, y si sacaba más dinero, pues él se podía quedar con más dinero. Pero aquí ellos estaban recibiendo el mensaje. Ellos estaban recibiendo la dirección para hacer una vereda, una senda recta. El publicano tenía que dejar de ser avaricioso. ¿Qué quiere decir avaricioso? Que quiere más y más. En el versículo 14 nos habla de otro tipo de personas. Vamos a leerlo por favor juntos. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaros con vuestro salario. Wow. Usted si ve un soldado por la calle, piensa que es una persona de segunda categoría. Un soldado impone, aunque sea bajito, aunque sea alto, impone, porque lleva un uniforme, lleva un casco, la bandera de España. Sabe que un soldado es una persona importante y tiene autoridad. Aquí vemos, por ejemplo, a un soldado del ejército que se llamaba Cornelio. Este hombre era gentil, pero tiene una fe tan grande y una obediencia a Dios. O sea, él tenía una fe en Dios, él quería obedecer a Dios. Llegó a la salvación y el bautismo, según nos habla el libro de los Hechos. Hablábamos esta mañana en la escuelita dominical. El bautizarse era mostrarse como cristiano. En aquel entonces pensaban que era una persona de segunda categoría. Pero para el reino celestial sabemos que es una de las personas más importantes porque es hijo de Dios, amén, del Altísimo. Amén. Centurión hablaba acerca de Cornelio. Centurión era porque comandaba a 100. Un centurión no podía ser cualquier soldado, tenía que ser uno de los más valientes, uno de los más resistentes, tenía que tener capacidad de mando, tenía que tener experiencia, viajaba de aquí para allí, o sea que no era un ciudadano de segunda categoría, era un ciudadano que se puso a analizar y a tener esa fe en Dios. El versículo 16 nos va dando ya el final de la predicación. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos, por favor. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué les bautizó Juan? Con agua. ¿Con qué le bautizó Juan? Sí, están bien. Con agua le bautizó Juan. Pero en el libro de los Hechos, como es el Señor, como lo va poniendo todo. Yo pensaba que la siguiente predicación iba a traernos nuestro pastor y iba a hablar acerca de ese Hechos 2. Pero Dios ya lo organizó para tenerlo en la escuelita dominical. Habla que el Señor Jesús mismo, con su gran poder y desde el cielo mismo, nos iba a mandar a ese Consolador, que sería la tercera persona de la Santa Trinidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya ellos recibirían, ya no serían bautizados por agua, serían bautizados por el Espíritu Santo. De ahí en adelante ellos tendrían poder. Hoy en día los cristianos tienen poder. Amén. Ese poder para poder decidir dejar al pecado atrás. Y ahí terminamos el mensaje, pero quiero hacer una retrospectiva. Muy bien, gracias. Todos entienden. El mensaje que Dios les trajo. ¿Recordáis cuando dijo: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es el segundo y gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan en este momento les está hablando al subconsciente, les está hablando a su mente, estudiosos de la mente, estudiosos de las relaciones de las personas. La mente, el subconsciente está fuera de la conciencia, está hablándoles a los sentimientos. ¿Recordáis lo que dijimos al principio? Ellos estaban en un desierto. Las personas están en un desierto, pueden tener un Jaguar ahí esperándoles, pueden tener miles de dinero en el banco, están en el desierto y van hacia el infierno cruel. Juan les estaba hablando a la mente, a los sentimientos. Ellos tienen los sentimientos reprimidos. No reprimas tus sentimientos hacia Dios. Estás adorando al majestuoso ser, al Dios mismo. Pero su conciencia les hacía hablar, porque se comportaban, tenían un comportamiento y una conducta. Dios les estaba hablando por medio de Juan a su corazón. Su corazón, ¿qué es lo que te dije? Tristeza, alegría, le amo, le odio. Son estados emocionales, son emociones, son sentimientos, son corazones rotos que necesitan cubrirse del poder de Dios. Amén. Porque si tú has tenido una experiencia de tristeza, te han alejado, te han abandonado, tu padre, tu madre te ha abandonado, tu pareja te ha abandonado, son corazones rotos. Juan les está hablando y les está diciendo: es necesario entrar en el reino de los cielos. Amén. Les está hablando a su alma. Les gusta estudiar acerca del alma. Platón estableció 3 partes al alma: la parte racional, la parte irascible y la concupiscible. Eso estaba establecido ya por el Señor, pero nos está hablando acerca de los deseos. Está hablando a su mente, a su corazón y a su alma, el deseo. Sé que de aquí en adelante no hay más que un infierno y un cielo. ¿Qué decides hoy? Tú con tu mente, con tu corazón y tu alma. Amado y bendito Padre, gracias te doy, amado Señor, por tu palabra, amado Señor. Tú nos hablaste un día, mi Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, amado Padre. A cada persona, amado Señor. No nos regimos por nuestros sentimientos,
sino que queremos ser buen fruto, amado Señor, como Juan nos establecía, dar frutos de arrepentimiento. Ayuda que ninguno de las almas presentes hoy, mi Señor, se nieguen, se repriman o decidan no hacerlo, porque si no estarían, como dice la alabanza, como un barco sin timón yendo hacia el infierno cruel. Gracias, amado Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final de la predicación. Yo espero que alguno haya tomado una decisión de arrepentirse. Si no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es el día. Y si conoce a Cristo como su Salvador, pero no está viviendo como un verdadero hijo o hija de Dios, es para tomar también la decisión de dejarlo, entregar eso, esa clase de vida o esa costumbre o ese pecado o esa actitud, entregarlo en las manos del Señor. Amén. Tome la decisión. Primera de Juan capítulo 1 nos dice, versos 8 y 9, que si confesamos nuestros pecados al cura, al pastor, no, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos